no son creyentes, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Buenos días, mis hermanos. Qué alegría verlos acá, sobre todo en el contexto en el que estamos de vacaciones. Está el libro de Judas, ¿no? Leímos un poquito antes de esto. Así que busque el libro de Judas en su Biblia. Si empieza de atrás hacia adelante es más fácil. Están los apéndices que traen las Biblias regularmente, Apocalipsis, y ahí entre las cartas de Juan, escondidito por allí, hay un libro pequeño que escribió un hombre llamado Judas, no el que entregó a Jesús, como bien dijo José. Hermano Alejandro, tenga mano ahí por si acaso me vuelvo a pasarlo la última vez. ¿Ya? Me ayuda con su Biblia. Muy bien. Permítame darles un comentario que escribió el doctor Samuel Pérez Millos al respecto. Al entrar en el comentario de la epístola, debemos recordar que la Escritura no es un libro de información, sino de formación. Es decir, no se estudia para saber más del texto, sino para vivir más firmemente conforme a su enseñanza. Voy a repetir la última parte. La Biblia no se estudia para saber más del texto, sino para vivir más conforme a su enseñanza. Esto lo dijo el doctor Samuel Pérez Millos en el comentario del libro de Judas. Y empezamos entonces a leer. Como tiene un solo capítulo, vamos a hablar de versículos, no vamos a hablar de capítulos. Versículo número 1. Dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor sean multiplicados. Como dijo José, trataremos de tener unas 3 sesiones con este libro y yo intentaré finalizarlo en 3 sesiones. Si no, yo les prometo que voy a hacer un video y se los hago llegar si es que nos falta algo que estudiar. Pero la idea es, antes de iniciar el super lunes, como llaman aquí en Chile, terminar con este libro. La carta en sí es muy poco controversial en cuanto a quién la escribió. El autor se presenta a sí mismo y dice que es Judas, hermano de Jacobo. Miren, este Judas es el medio hermano de Jesús, o por lo menos hacia allá apuntan la mayoría de los comentaristas. No lo busque, yo se lo voy a leer. Mateo 13:55, Jesús vuelve a su pueblo y la gente que se reúne dice, ya Jesús tenía un poco de fama, y la gente que se reúne dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús y de José. ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos no se llaman Jacobo, José, Simón y Judas? Los hermanos de Jesús. Esa es la lista de ellos, y entre ellos se mencionan a Jacobo y a Judas. Y Jacobo es el que escribe la carta a Santiago, y ese era el pastor de la iglesia de Jerusalén. En eso están de acuerdo la mayoría de los comentaristas, claramente que son protestantes. Obviamente los católicos no están de acuerdo con esa interpretación. En cuanto a los destinatarios, es decir, ¿a quién se le escribe? Bueno, muy claramente a los creyentes. Eso lo dice en el versículo 1, dice que a los llamados, santificados en Dios el Padre. Pero ¿saben qué es importante? Y aquí quiero que preste suficiente atención, porque para mí esta es la médula de este libro. Y dice, y guardados en Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Todos aquellos que hemos sido llamados, todos aquellos que hemos sido santificados o amados por Dios, somos guardados en Jesucristo. Esto quiere decir 2 cosas. La primera es que la salvación la guarda Él. Y por consecuencia, Él lo guarda a usted, que es la persona salvada. Es decir, usted no va a perder su salvación, porque no depende de usted la salvación, depende del Señor. Se presenta Judas a sí mismo como siervo de Jesucristo. Es interesante que los grandes hombres de la Biblia, sobre todo los apóstoles, se autodenominaban siervos. Y esa palabra ya la hemos estudiado. Es la palabra griega doulos, que significa esclavo. Miren, y si entendemos el contexto de que Judas era medio hermano de Cristo, hubiera sido mejor que él escribiera, Judas, el hermano del Señor Jesucristo, es el quien les habla. Pero él no dice eso. Él dice, yo soy hermano de Santiago y esclavo del Señor Jesús. Estoy a su disposición. ¿Y cómo sería si la iglesia de hoy
en términos generales, viviera de esa manera. ¿Sabe? Los años en la fe o en una iglesia local no nos dan estatus. No es el camino correcto. Entre más años yo paso en la fe, aprendiendo y leyendo y estudiando y viviendo, compartiendo con los hermanos, yo debería sentirme menos importante, no más importante. Este hombre escribió un libro que está en la Biblia. Y él dice, yo soy un siervo. Me acuerdo a Pablo cuando le escribe a Filemón. Dice Pablo, yo puedo obligarte a que lo hagas, pero yo soy tu hermano, hazlo por mí. Los apóstoles tenían ese corazón. Judas, siervo de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que Judas le quiere decir a la iglesia? Miren el versículo 3, por favor. Dice, amados, y miren cómo comienza, ¿no? Una declaración importante. Miren, cuando la Biblia usa una palabra, es esa palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hoy en día decimos, hola hermano, ¿cómo está? Y es una formalidad. O a una persona que pasa, buenos días, ¿cómo está? Es una formalidad. No lo decimos porque queremos saber cómo está. Muchas veces pasamos a pura buena, ¿cómo están? Bien. Y usted, no, bien, también. Y uno va con un montón de cosas en la cabeza No. Cuando esto se pasa en la Biblia es verdad. Él está diciendo amados porque los ama. Porque está dispuesto a que lo maten por ello. Así de literal. Él está diciendo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, estoy en el versículo 3, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas parece decir aquí, muchachos, yo quería escribirles de otra cosa. Yo quería animarlos. Yo quería hablarles de cosas buenas. Pero está pasando algo que yo no necesito resolver eso. Y me veo obligado a hablar de este tema. El cristianismo es sinónimo de paz, es sinónimo de amor, es sinónimo de piedad, de misericordia. Pero hay momentos en que el Espíritu Santo de Dios nos ordena contender. Ahora, ¿por qué vamos a contender? Claramente por la fe que fue dada un día a los santos, eso lo dice el texto. Pero yo quiero traer eso hoy a la iglesia. Mis hermanos, cuando nosotros exponemos textos de la Escritura que quizás no son tan agradables a los oídos de la congregación, no es porque nosotros queramos. Para la gloria de Dios, en TVB en el último tiempo, no sé cómo era antes porque no estaba, pero en el último tiempo se ha hecho una exposición sistemática de la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? El pastor Francisco dice, vamos a exponer Mateo, y a él le toca una parte, a Abelardo otra parte, al pastor Jonathan otra parte, a mí otra parte, y así estamos repitiendo hasta que terminamos Mateo. Nadie elige el texto que le toca explicar. Esa es la manera de exponer la Biblia, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay pasajes buenos, no hay pasajes malos, no hay pasajes que convienen y pasajes que no convienen. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y sabe algo? Es la única manera en que seamos perfeccionados y preparados para toda buena obra. Eso le dice Pablo a Timoteo. Mis hijos hace poco empezaron a leer la Biblia. Y me dicen, papá, ¿por dónde comenzamos? Por el principio, por Génesis. ¿Y con qué seguimos? Bueno, con Éxodo, hasta llegar a Apocalipsis y vuelven a comenzar. Bueno, pero va a haber pasajes difíciles de asimilar para ellos. Claro, para eso estamos nosotros, para explicárselos. El problema es que si les seleccionamos los textos que van a leer, la imagen de Dios que van a crear es incompleta. Si yo predico solamente el Dios bueno, voy a predicar, pues Dios es bueno en todo sentido, pero si predico el Dios ese pasivo, amoroso, que cuida, voy a crear una imagen irreal de Dios. Yo debo predicar la justicia de Dios, debo predicar la ira de Dios, debo predicar el amor de Dios, la misericordia de Dios. Debo predicar la Escritura completamente, todos los textos. Y dice, exhortaos a que contendáis ardientemente. Miren, Judas no nos da detalles cómo debe ser esto. Pero si vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, vaya por favor a Primera de Pedro, capítulo 3, y les dejo dicho que Judas y Segunda de Pedro tienen mucha relación. De hecho, algunos apuntan, a que una es producto de la otra. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Aquí yo debo confesarles algo a todos. Me voy a confesar aquí con ustedes. Cuando alguien
dice algo antibíblico, yo me molesto. O sea, cuando alguien dice algo antibíblico, yo me molesto y tengo el problema que todavía no sé controlar eso. Esa es mi confesión. Yo me molesto y, como le digo yo a Sara, esta arteria de aquí se me sale y el corazón me empieza a latir muy rápido y quiero aclarar todas las dudas en el mismo momento. Y una vez estábamos evangelizando en el centro comercial aquí cerca, y yo estaba con mis papelitos ahí parado en la esquina y alguien pasó por un lado y dijo: gracias a Dios yo soy ateo. Yo no sé si se me subió la presión, si me dieron 5 infartos. Yo no sabía qué hacer en ese momento. Yo no sé quién me detuvo en el camino como Ángel, y yo me volteé y el hombre se fue. Gloria a Dios. Yo no iba a pelear ni nada, pero yo creo que todavía estuviéramos debatiendo ahí en Plaza Gaña, eso hace como 3 años, porque eso me molesta y no sé controlar eso. Pero aquí Primera de Pedro tiene para mí un consejo, y espero que para algunos de ustedes también. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 14, están ahí, ¿verdad? Este es un pasaje emblema de los que practican la apología, los que defienden la fe, pero se les olvida muchas veces el versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado sois. Yo no entendía que aquel hombre que pasó y dijo: gracias a Dios soy ateo, me estaba haciendo bienaventurado. Él me estaba haciendo bienaventurado a mí. Y hermanos, sepan algo, por causa de la justicia. Mire, si el culto de la noche, el culto de oración a la noche está muy bueno, y usted decide quedarse orando hasta las 4 de la mañana, amén, eso no es excusa para que usted el lunes llegue tarde a su trabajo. Usted va a llegar tarde el lunes y Recursos Humanos le va a decir: aquí tiene su amonestación. Y usted: hermanos, estoy siendo vituperado por causa del Evangelio. No, usted está siendo vituperado cuando se paró temprano a trabajar. Eso no es por causa de la justicia. Sepamos diferenciar las cosas. ¿Ya? Por causa de la justicia, no, yo le prediqué a un vecino y ahora no me habla. Eso es sufrir persecución a causa de la justicia. Si alguna cosa padecéis a causa de la justicia, sois bienaventurados. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. La respuesta inmediata a los ataques por causa de la justicia, recuerde, debemos santificar a Dios en nuestros corazones. ¿Y qué dice lo siguiente? Estar siempre preparados para presentar defensa. ¿Estamos preparados para presentar defensa? ¿Sabemos en qué consiste nuestra fe? ¿Sabemos en qué consisten nuestras doctrinas principales, que no son solamente de TVB? Las doctrinas principales del cristianismo las conocemos. Tenemos argumentos válidos bíblicamente para presentar defensa. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Con mansedumbre y reverencia. ¿Ante quién? Ante todo aquel que os demande. Esto es importante. Ese hombre de la historia que les conté del evangelismo, él no estaba demandándome una razón. Él pasó y me provocó y ya. Cuando alguien demanda una razón, alguien dice: ¿qué piensa usted de este tema? Y si su pregunta es sincera, nosotros estamos obligados a explicarles la razón. ¿De qué manera? Con mansedumbre y con reverencia. Miren, no tengo mucho más tiempo para ahondar en este pasaje, pero recuerde estas 3 cosas. La primera, somos bienaventurados cuando padecemos por la justicia. La segunda, eso no debe entristecernos, sino que debemos glorificar a Dios en nuestros corazones. Y la tercera, la defensa siempre debe ser con mansedumbre y reverencia. Ahora, ¿por qué razón debemos contender? Miren, esto es importante, mis hermanos. Hoy la iglesia se divide por qué tipo de música suena, por qué tipo de luces ponemos, por qué tipo de actividades hacemos. Y no es lo que está mandando aquí Judas. Judas dice que nosotros debemos contender ardientemente por la fe dada a los santos. Le voy a pedir un favor, vaya conmigo a Hechos capítulo 2, verso 41, y vamos a aprender algo de la iglesia primitiva, de nuestros primeros hermanos, los primeros cristianos. Hechos capítulo 2, versículo 41.
razones por las cuales nosotros debemos contender, debemos defender la fe dada a los apóstoles. Miren lo que dice en Hechos 2:41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! Eso es maravilloso. 3,000 personas de una sola prédica. Increíble. Y perseveraban estas personas en la doctrina de los apóstoles. ¿Sabe usted qué es la doctrina de los apóstoles? No esa doctrina que anda por ahí diciendo que algunos hoy en día son apóstoles. La doctrina de los apóstoles es lo que está escrito aquí. Lo que ellos escribieron y guardaron para nosotros, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y qué hacía la iglesia primitiva? Discutía sobre dónde iba a ser el próximo campamento, en el contexto que estamos del campamento. No. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si no estamos haciendo eso como iglesia, tenemos un serio problema. Porque se supone que debemos imitar a la iglesia primitiva. Hermanos, dejemos de pelear por cosas sin importancia. Dejemos de discutir por cosas que no tienen relevancia eterna. Miren, es parte de la madurez cristiana decir, bueno, y yo este tema no lo voy a discutir. Le voy a dar un ejemplo, la venida del Señor, eso está claro en la Escritura, el Señor viene por nosotros y nos va a llevar con Él y vamos a vivir eternamente con Él. Eso es claro, eso nadie lo puede dudar. Ahora, ¿cuándo va a ser y cómo va a ser? Eso está complicado. No discutamos por eso. No discutamos por eso. Ahora, miren, dentro de las creencias, y esto es un extra, no tiene nada que ver, pero dentro de las creencias sobre la segunda venida, hay una que se llama preterismo. Bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que así se llama. Y el preterismo dice que Cristo ya vino. Ahí contendamos ardientemente. Pero, en lo demás, todos los que creen que Jesucristo va a venir con nosotros, tranquilos. Él va a venir. Él va a venir. Dijo que venía, ya vino. Dijo que va a venir por segunda vez y va a venir. No nos desesperemos en eso. La fe dada a los santos. No discutamos, mis hermanos, por cosas vanas. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Judas cambiara de opinión? A mí me gusta a veces ponerme en la escena, en el momento en que él está escribiendo. Y me imagino Judas diciendo, bueno, yo voy a hablar, le voy a hablar a ese grupo de creyentes acerca de la segunda venida. Eso es una buena noticia. Y de repente le dice, no, está pasando algo allá en la iglesia. Y lo que está pasando, y dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y los describe. Estoy en el versículo 4 del libro de Judas. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, no son creyentes, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense esa atrocidad. Ahora, yo quiero detenerme aquí un momento, y hay una palabra que dice que estaban destinados. Hay mejores traducciones de esa palabra. Lo que quiere decir realmente, bueno, la palabra griega es la palabra prógrafo, es decir, que habían sido señalados, que habían sido anunciados con anterioridad. Eso es lo que realmente quiere decir el texto ahí. De hecho, por lo menos la Biblia de las Américas dice así, los que habían sido anunciados antes, y sería el texto de esta manera. Los que desde antes habían sido anunciados para esta condenación, hombres impíos. Nos habían avisado, en el fondo, es lo que está diciendo Judas. Aquí van a venir unos falsos maestros que van a entrar encubiertamente, de los cuales ya se nos habló, ya nos había advertido el Señor acerca de esto. ¿Y qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo tan terrible que están enseñando estas personas que Judas se dedica a escribir un libro acerca de eso? Bueno, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hacerle una pregunta, yo quiero que me contesten sinceramente.
Una persona que realmente es creyente en Dios, ¿puede negar la existencia de Dios? Eso es ilógico. ¿Puede negar la obra y la vida de nuestro Señor Jesucristo? Es ilógico. Ahora, el tema aquí es que ellos probablemente no lo negaban con palabras, lo negaban con sus hechos, porque ellos estaban dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro del pueblo. Eran uno más. El problema era su conducta. Sin embargo, vamos a ver la primera frase. Ellos convierten en libertinaje la gracia de Dios. Como ya yo les he dicho en otras ocasiones y se ha dicho de este púlpito, la religión, por llamarlo de alguna manera, la religión cristiana o el cristianismo bíblico es la única religión que no le pide a usted acumular acciones, no le pide obras. Por ejemplo, si usted va a una iglesia católica, tiene que cumplir los sacramentos, tiene que cumplir los sacramentos durante su vida. Si usted va con los judíos, tiene que cumplir ciertos rituales. Si usted va con los musulmanes, igual. Las religiones orientales, budismo, taoísmo, todas esas cosas, todos tienen que cumplir ciertas cosas, ciertas acciones, ciertas obras. En el cristianismo bíblico no es así. Usted no tiene que hacer nada para ser salvo. El Señor lo llama, usted es conmovido, usted dice, yo soy un pecador y necesito a Cristo, y ya usted es salvo. Y si usted es verdaderamente salvo, lo dije al principio y lo vuelvo a decir, eso nadie se lo puede quitar, porque ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Nadie nos puede separar de nuestro Salvador en la eternidad. Mire, dijimos que Cristo era quien guardaba nuestra salvación. Y Cristo nunca ha fracasado en nada. Así que Él no va a fracasar en cuidarlo eternamente. Amén. Entonces, esto nos deja un problema lógico grave. Porque si no tengo que hacer nada para ser salvo, y después nada me puede quitar la salvación, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Ya veo cabezas moviendo diciéndose que no, y eso me alegra. Si nada me puede quitar la salvación, ¿puedo vivir yo como se me antoje? ¿Puedo vivir yo de la manera que yo quiera? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Búsquenlo, está al ladito. Retroceda un poquito y va a conseguir Primera de Juan. Si está en Judas, un par de páginas quizás. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. ¿Ya? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si usted dice que permanece en Él, usted debe andar como Él anduvo. Nuestro Señor fue perfecto. No se le halló falla alguna. Hasta los impíos reconocían eso. Cuando fue llevado con los gobernantes, es que no tengo de qué acusarlo, decían los gobernantes. ¿De qué lo puedo acusar? No había nada que decir en contra de él. Tenían que inventar, tuvieron que inventar. No, él está confabulando para destruir el templo. Él sanó en día de reposo. Bueno, no puedo sanar, no, bueno, tus pecados te son perdonados. Eso quedaron, pero no supieron qué pasó ahí. El Señor Jesús maravilloso. El Señor Jesús sin mancha, el Cordero perfecto, que por nosotros se hizo pecado. En primera de Juan también, miren, me voy a pasar los versículos, anótelo si está anotando, Juan 14, 21, para que lo lea en su casa, porque por tema de tiempo no me va a alcanzar. Y quiero ir a Romanos capítulo 6, vamos a Romanos capítulo 6, por favor. O sea, que Pablo, para mí Pablo, yo lo he dicho, tenía una mente muy aguda. Obviamente estaba inspirado por el Espíritu Santo, pero Pablo era un hombre muy inteligente. Y él antecedió esta pregunta que yo les hice. Si somos salvos y nadie nos puede quitar la salvación, ¿podemos hacer lo que queramos? Mire lo que dice Romanos capítulo 6, en el versículo 1. ¿Sabe que Pablo viene dando un discurso muy lindo
en cuanto a la salvación. Pablo en Romanos nos enseña que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Por ejemplo, Pablo nos enseña en Romanos que no debemos hacer nada para ser salvos. Pablo nos enseña en Romanos que la salvación no se puede perder. Y Pablo en Romanos, eso lo vimos cuando estudiamos el libro de Romanos, parece que es hablar a sí mismo. Él se pregunta y se contesta a sí mismo, tiene una conversación con él mismo para ilustrarnos lo que está pasando. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y se contesta él mismo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted ha sido salvo, usted no puede seguir viviendo en el pecado. Ahora, quiero hacer una diferencia en esto. Una cosa es vivir en el pecado y otra cosa es cometer pecado. ¿Cómo funciona esto? Bueno, por ejemplo, nosotros los varones, hoy en día un medio usado para publicidad es exponer imágenes muy sexualizadas. En la tele, en los letreros, ahora en las redes sociales abundan. Y eso genera dinero. A ellos les genera dinero, a las personas que lo crean generan dinero. Ahora de repente usted puede andar por ahí, no sé, viendo algún video de deporte que le guste y le sale ese tipo de publicidad. Un pensamiento malo viene a su mente, usted se arrepiente de lo que hizo, pide perdón al Señor y primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pasó el susto. Esto es diferente a que usted busque la manera de estar a solas para contemplar ese tipo de contenido. Por ejemplo, una cosa muy diferente, general en el pueblo, es que se nos escape un mal comentario sobre alguien. Sin embargo, tengamos cuidado porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si se nos escapó un comentario aislado, vamos, pedimos perdón a esa persona, pedimos perdón al Señor, arreglamos cuentas y seguimos nuestro transitar cristiano. Ahora que usted llame a otro para destrozar a un hermano, tendríamos que hablar en ese caso. Hay que revisarlo. Si su estilo de vida se adapta más al mundo que al estilo de vida de la Escritura, hay un problema serio ahí y hay que resolverlo. Cometer pecado, vivir en pecado. Maquinando en nuestra mente cómo hacer para no ser descubierto. Por cierto, ¿sabe que el arrepentimiento cuando es forzado es un poquito difícil de descifrar si es sincero o no? ¿Qué quiero decir? Cuando me descubren y porque me descubrieron yo me arrepiento, ahí es difícil de saber si fue sincero. El arrepentimiento sincero es cuando aún lo podemos mantener oculto. Pongo un ejemplo. Yo soy cleptómano. Un ejemplo. Me gusta robar. Robo porque tengo ese problema. Y me agarró la policía. Salí en la televisión y me paro aquí y tengo que pedirle perdón a todos ustedes. Ahí había que ver qué tan arrepentido estoy. Pero si de repente un día yo solo en mi casa digo, ¿qué estoy haciendo, Señor? Y ahí me empiezo a arrepentir y no lo hago más. Es un arrepentimiento sincero. No estoy siendo coaccionado por nada. Ahora, la segunda parte, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Yo enumeré algunas maneras de negar a Dios. Estoy en el versículo 4 de Judas. Otra vez. Dice que las personas que entraban encubiertamente convertían en libertinaje, el versículo 4, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estaba pasando. Ya vimos cómo convertir en la gracia, cómo convertirla en libertinaje. Ahora veremos cómo negar a Dios. Como les decía, enumeré algunas formas de hacerlo. El primero y más claro es el ateísmo, por supuesto. Esa es la manera más clara de negar a Dios. Todos sabemos lo que es un ateo, una persona que abiertamente cree o afirma que Dios no existe. Ahora, a mí me causa curiosidad que algunos ateos hacen obras buenas. Algunos ateos son filántropos. Son personas que no creen en Dios, pero tienen dinero y lo ocupan en cosas buenas. Mi pregunta para ellos, si es que alguno escucha esto, ¿quién les ha dicho a ellos qué es lo bueno y lo malo?
Si no hay una referencia objetiva de bien y de mal, ¿quién les dice a ellos que lo que están haciendo es bueno? Hay una referencia objetiva del bien y el mal, y se llama el Señor. Por eso nuestras leyes, en la mayoría de los países que usted vaya, se parecen mucho a los 10 mandamientos. Porque hay una referencia objetiva de lo que está bien y de lo que está mal para el ser humano, y está aquí, en la Biblia. Esa es la única verdad absoluta. Otra manera de negar a Dios son los que no creen en el Señor Jesús. Ellos niegan a Dios. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Un poquito hacia atrás otra vez. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 22. Primera de Juan 2:22. Dice de la siguiente manera: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Miren, no se trata de creer o no que Jesús vino y caminó sobre la tierra. Eso es un hecho histórico, está comprobado. La mayoría de los historiadores serios le van a decir que Jesús de Nazaret existió y que caminó hace 2000 años por las calles arenosas del Oriente. Eso no está en duda. La mayoría de los historiadores está de acuerdo con eso. ¿Sabía eso? No pierda tanto tiempo en demostrar la existencia de Cristo. Dígale a la persona, lea. Eso es un hecho casi unánime, que Jesucristo existió. Ahora, el problema está en que ellos hablan de un Jesús histórico. Afirman que sí existió, que conmovió la ciudad con sus enseñanzas. Incluso afirman que era hijo de un hombre carpintero, pero no creen lo que él dijo sobre sí mismo. Y no creen lo que dijo sobre el ser humano. Y ese es el problema. Si usted no cree lo que Cristo dijo acerca de sí mismo, y si no cree lo que dijo acerca de nosotros, de nada le sirve saber que hubo un hombre hace 2000 años que se llamó Jesús y que fue crucificado allá en Jerusalén. Le quise resumir algunas cosas que Jesús dijo acerca de sí mismo. Por cierto, si le interesa este tema, busque el trilema de Lewis. Es maravilloso eso. C.S. Lewis, un autor cristiano, el que escribió las Crónicas de Narnia. Él tiene un trilema de Lewis, muy interesante. Jesús dijo sobre sí mismo. Jesús afirmó que hay un cielo y hay un infierno. Eso lo dijo Jesús. Y dijo que cuando moríamos teníamos dos posibles destinos: el cielo o el infierno. Si usted no cree eso, ¿de qué le sirve saber que Jesús existió? A usted, a mí me sirve de muchísimo. Él afirmó que todos nosotros, por ser miembros de la raza humana, levanten la mano los que son miembros de la raza humana aquí. Gracias a Dios. Él afirmó que todos nosotros, por ser miembros de la raza humana, necesitamos ser nacidos de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo nazco de mi mamá, yo estoy desacreditado para ir al cielo. ¿A quién se lo dijo? A Nicodemo. Juan capítulo 3. ¿Cómo puedo yo ir al cielo? Bueno, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo puedo yo, siendo viejo, entrar nuevamente al reino, al vientre de mi madre? Nicodemo, eres tu maestro y no sabes de estas cosas. Es necesario nacer de nuevo. Eso lo dijo Jesús. Si usted no cree eso, tiene un problema. Él también dijo que Él era quien podía solucionar ese problema. Él era el Cristo. Y la palabra Cristo significa el ungido, el elegido, el designado por Dios para arreglar nuestra situación con Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Y la última vez que yo busqué nadie en el diccionario significaba nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es a través de Jesucristo, no podemos ir. Él es la puerta, Él es el puente, Él es quien nos lleva a los pies de Dios.
usted va a ir a un juicio, yo voy a ir a un juicio, porque está establecido que todos muramos una sola vez y después va a venir el juicio. Ahora, ¿va a ir luciendo como usted luce o va a ir luciendo como Cristo? Ahí está la diferencia. Si esta mañana alguien aquí cree que es pecador y que necesita la ayuda de Jesús, puede conversar con nosotros después del culto, pero no deje que se pase el día de hoy. Esta mañana hablaba con mi hermano Claudio temprano cuando llegamos y decía, hermano Claudio, ¿cómo será ese día? ¿Cómo será ese día? O que Él nos llame. Porque miren, sí va a haber, como decía la canción, sufrimiento, quizás dolor, quizás no sabemos cómo vamos a morir, si vamos a pasar un largo tiempo sufriendo, no sabemos. De repente nos acostamos a dormir una noche y la próxima vez que abrimos los ojos estamos viendo al Señor. Pero ¿cómo será ese momento? ¿Cómo será de maravilloso? Y el hermano Claudio me decía, no, yo le digo a él que estoy así de repente todo oscuro y que suene la trompeta ya y que Él venga. Mis hermanos, esa es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes. Esa es la esperanza. Que algún día suene la trompeta, que Él venga por nosotros, y dice la Escritura que será como el rayo que nace en oriente y llega al occidente y todo lo verá. Y todo va a ser conmovido y todo el mundo va a estar asustado, pero nosotros vamos a decir, ahí viene el Rey. Se acabó esto, ya viene nuestro Rey. Mire eso. Cuando muramos, vamos a abrir los ojos y lo vamos a ver a Él. Me gusta la visión que tiene Juan en Apocalipsis. Dice Juan, y miré y vi uno que venía como un cordero lastimado y puso su mano sobre mí y yo caí como muerto, dice Juan. Imagínese eso. El Rey de Reyes y Señor de Señores, dándose la bienvenida a vivir eternamente con Él. Muchos dicen, yo le voy a preguntar, bueno, yo no sé qué voy a hacer, pero eso va a ser maravilloso. Así que si no está en comunión con Dios, si tiene cuentas pendientes con Él, arréglela hoy mismo. Mateo capítulo 10, versículo 33. Mateo capítulo 10, versículo 33. Es un pasaje cortito, pero quiero que lo lea usted mismo ahí de la Escritura. ¿Y qué pasa si nosotros pasamos la vida ignorando al Señor Jesucristo, que ya les dije que era igual negarlo? Si nosotros no obedecemos el sacrificio de Cristo conociéndolo. Mateo capítulo 10, versículo 33. Vamos a dar un segundito más para que todos lleguen. Mateo 10:33. Léalo conmigo, por favor. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Lo ve? Ahí estamos contemplando a Jesucristo completamente. Lo acaba de ver glorificado en el cielo, dándole la bienvenida, pero acaba de ver el juicio de Dios. Señor, pero si yo profeticé en tu nombre eché demonios, yo nunca los conocí. Apartaos de mí. Eso debe ser horrible. Imagínense. Tenemos entonces los que niegan a Dios. Hablamos de los ateos, hablamos de los que no creen en Cristo. Nosotros evangélicamente lo llamamos los inconversos. Y ahora, las personas a las que yo creo que se refiere el texto, que son los que dicen creer, pero con sus actos muestran lo contrario. Yo creo que Judas está hablando de estas personas, de las que dicen que creen, pero con sus obras los niegan. Mire, vamos a buscar un par de pasajes. El primero está en Segunda de Pedro. Le dije que Segunda de Pedro tenía bastante cercanía con Judas. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1.
El Espíritu Santo fue generoso con nosotros en este libro, pues todos los pasajes están cerquita. Segunda de Pedro 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y quiere decir que estaban entre la congregación y proclamaban a Dios, porque eran falsos profetas, profetizaban, pero falsamente, y estaban entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros, es una profecía, y las profecías de Dios se cumplen, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, esto lo veremos más adelante en el estudio, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Estamos contemplando a Dios completamente. El Dios amoroso que nos rescató, que de lo vil y menospreciado nos llevó, que nos hizo un pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y está el Dios que envía condenación. ¿Se acuerdan en Timoteo que Pablo dice: aquí están Himeneo y Alejandro, a los que entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar? ¿Se acuerda de eso? Eso también es parte de nuestro Dios. Le voy a leer Tito 1:15, por temas de tiempo lo voy a leer yo, lo puede anotar y buscar en su casa. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Anuncian conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. ¿Y cómo lo niegan? Usted puede decir: no, yo tengo licencia para conducir, y se pasa todos los semáforos en la luz roja. Bueno, usted la tiene. Ahora, de que le sirva, no sé. Usando el ejemplo del pastor de la semana pasada. Conclusión, mis hermanos. Si usted se ha sentido identificado con algo de este mensaje, hagamos algo por eso y déjenos ayudarle como iglesia. Iglesia, necesitamos conocer la Biblia para saber lo que está bien y lo que no, justamente lo que José decía anteriormente. Necesitamos conocer la Biblia. No crean fábulas, no, que a mí me dijeron, que el otro dijo. No. Conozca su Biblia. Hagamos de nuestra casa un lugar de estudio de la palabra. Debe ser nuestro primer seminario teológico. Como llevamos los que tenemos hijos pequeños, como los llevamos al kinder, a la básica, a la media, así mismo. Empecemos a enseñarles la palabra. Y los que ya no tenemos pequeños, bueno, hagámoslo nosotros mismos para nosotros y para los que quieran unirse. Seamos nosotros hacedores de la palabra, pero para hacerla hay que conocerla. Necesitamos amor, mucho amor. Para estos temas se necesita mucho amor. El riesgo de pecar en estos temas es muy grave, porque hay emociones, hay sentimientos mezclados. Y a veces terminamos, en vez de defender la fe o de enseñar algo, agrediendo. Así que necesitamos muchísimo amor. No es cambiar la palabra, no es cambiar lo que dice aquí, eso jamás. Lo que dice aquí se dice. Y ya. Lo que está escrito aquí es para que se diga. Las cosas ocultas pertenecen al Señor, pero las reveladas para ustedes y para sus hijos. La Biblia es para ser predicada tal cual como está escrita. Necesitamos humildad para saber que lo que la Biblia dice es para nosotros también. Es un error muy evangélico decir: no vino fulano, a él le hacía falta este mensaje. No. El Espíritu Santo no se equivoca, el Señor no se equivoca. Si usted está aquí es porque a usted era el que le hacía falta. O si alguien está viendo por Zoom, es para usted. Debe de pensar en el otro, es para usted esto. Necesitamos humildad para entender que en todas las prédicas, en todos los estudios devocionales que hacemos, hay algo para mí, para cada uno de nosotros. Miren, los grandes hombres de Dios de la historia de la iglesia, tienen una particularidad.
Y es que a todos sus papás los expusieron a la Escritura. Siempre, siempre, siempre. Busquen las biografías de todos ellos, vivos y muertos. Y sus papás los expusieron a la Escritura, o si no, ellos mismos se expusieron. Y si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, lo necesita hoy como Señor y Salvador de su vida. Permítame orar por ustedes.